Bienvenido a Diseño desde tu interior, el podcast de Dándole otra vuelta, donde hablaremos de diseño de interiores como herramienta de crecimiento personal. Soy Anaí Currás, diseñadora y house coach, y en Diseño desde tu interior quiero que descubras cómo tu hogar puede ayudarte a vivir mejor. ¡Empezamos! Hoy, en Diseño desde tu interior, vamos a hablar de talento, de identidad y de todo eso que llevamos dentro y a veces olvidamos. De lo que somos antes de los títulos, antes de los roles, antes de las expectativas. Para ello nos acompaña Manu Vasallo, coach de talento y propósito, pero sobre todo una persona que ha vivido varios caminos antes de llegar hasta aquí. Hoy queremos escuchar su historia y mirar desde ahí cómo las mujeres podemos reconectar con nuestro valor, nuestra voz y nuestro poder interior. Manu, bienvenida, gracias por estar aquí y por abrir este espacio. Yo creo que es muy necesario. Ay, muchas gracias, Anaí, por invitarme. Sobre todo, para mí es un placer hablar contigo siempre, que aprendo un montón. Y bueno, y qué necesario, ¿no? Esto que me traes, ¿no? El poder comunicar, pues justamente esto que venimos a hacer aquí en esta vida. Pues sí, Manu. Me gustaría empezar por el principio, ¿no? Porque nos cuentes quién eras antes de ser coach de talento. ¿Qué otras vidas has vivido antes de llegar? Bueno, pues yo me dedicaba a ser higienista dental en clínica y fíjate, lo que le preguntaba siempre a mis pacientes era a qué se dedicaban y por qué hacían lo que hacían, ¿no? O sea, si les gustaba su trabajo, si se sentían realizados, a los niños que querían ser de mayor, a los niños que ya iban a hacer la actividad que querían estudiar, porque habían elegido esa carrera, que sentían ellos que era eso que les podía ayudar, ¿no? A decidir qué camino tomar en la vida. Y bueno, creo que determina mucho el darme cuenta que llega ya un momento en que ya no me vale solamente el preguntar, sino también experimentar yo, ¿no? Porque el hecho de estar preguntando eso a mis pacientes me llevó a darme cuenta que era lo que no quería. No fue fácil, fue un camino complejo y complicado, porque yo tenía migraña, tenía dolores crónicos, que estuve pues, prácticamente en estudio, me mandaron medicación. Yo me negaba porque no soy mucho de tomarme cosas, pero claro, no podía dormir, tenía muchos dolores en las piernas, en los brazos, sobre todo por la noche, y al final pues supongo que sería el cortisol avisándome del estrés que llevaba y conllevaba, ¿no? Y bueno, la vida me dio la oportunidad de elegir y me elegí a sabiendas de no tener nada claro qué hacer con mi vida. Y estuve mucho tiempo, pues fíjate, preparándome unas posiciones para ser higienista dental funcionaria. Estuve trabajando en otras clínicas dentales con otros roles diferentes y no, y eso tampoco era. Hice un proceso de coaching y me di cuenta que lo que más me gustaba cuando hacía limpieza era hablar con la gente, preguntar y saber cómo se sentían y tal. Entonces, bueno, descubrí que el mundo del coaching, y me acuerdo que ese proceso me dijo la coach que no todo el mundo puede hacer eso porque hay que hacer un trabajo muy profundo y estar muy dispuesta a empatizar mucho con el otro y escuchar muy bien, ¿no? Pues tanto fue aquello que creo que es una de las cosas que mejor hago es escuchar. No tanto a lo mejor preguntar, pero escucho muy bien, y las devoluciones que se le trae a la gente creo que nos hacen un poco como diría, la confrontación de lo que yo he dicho. Muchas veces hablamos y no sabemos lo que decimos. Emergen palabras de nuestra boca sin ser conscientes de lo que significa para nosotros. Y una de las cosas que me gusta es poder confrontar a las personas con lo que dicen. Así que aquello fue como el inicio de un camino que derivó a donde estoy hoy, ¿no? Porque aún sabiendo que quería hacer coaching, había un amplio nicho y no sabía justamente en qué, ¿no? Y pues aquello que me llevó a ese proceso fue a lo que yo me quería dedicar, pero no tanto vivirlo desde el proceso, sino poder decirle a la gente concretamente qué era eso y desde ahí que partieran
¿no? Que fuera esa base la que le abriese la puerta a un camino de oportunidades, ¿no? Por eso al final me hice el máster en geniotipo y hago las sesiones de geniotipo para mostrar a la gente en una sola sesión cuáles son todas esas habilidades y cómo pueden utilizarlas, cómo pueden utilizarlas y qué caminos se pueden abrir entre ellos, ¿no? Y que luego ellas pues, vean qué es lo que deciden en ese momento como inicio de ese camino. Solo puedo decir que es una auténtica pasada el mapa de geniotipo. Nada más que añadir. Bueno, ¿hubo un momento concreto en el que sentiste que lo que estabas haciendo ya no te representaba? Nos estás contando que hubo momentos en los que tú te dabas cuenta que te interesaban las personas, pero hubo un momento, como se suele decir, donde apareció ese clic. Wow. Sí. Sí, porque el levantarme, el saber que iba al trabajo y que el trabajo era un trabajo en sí, me servía a final de mes como que recibía una nómina, pero en mi día a día era muy desalentador porque no podía ayudar a la gente desde donde yo quería, que era darse cuenta de que si querían cambiar su vida, podían tener las herramientas necesarias ellos mismos para poder hacerlo, ¿no? Y eso al final, como higienista dental, está muy limitado porque no puedes estar en una sesión dentro de un gabinete o como está en los últimos tiempos en una recepción, ¿no? Entonces, sin mi talento y mis habilidades, yo no las pongo en práctica todos los días, hay un momento en que me voy a sentir que estoy desconectada porque no tiene sentido para mí. Entonces creo que lo fundamental es el haberme dado cuenta que lo que estaba haciendo no tenía sentido para mí, ¿no? Me ha servido durante un tiempo y ha estado genial. He crecido como persona, me he desarrollado como profesional, pero ha llegado un momento en el cual no me siento satisfecho con eso, ¿vale? No encuentro el sentido. Creo que hay muchas personas que tienen la frase, yo he venido a hacer algo más. Yo sentía que eso que estaba haciendo no tenía sentido para mí, que yo tenía mucho potencial, ¿no? Inexplorado por mí, que yo misma me estaba coartando y autolimitando, estando en una zona que la llamamos mucho zona de confort, ¿no? Que es, me levanto, llevo a la niña al cole, me voy a trabajar, vengo, la comida, me voy a volver a trabajar, ya que se encargue otras personas de las cosas que deparan la tarde con los niños, pues ya sea mi marido, mi madre, ¿no? Y está bien, luego venía, la cena, luchaba a los nenes, estaba con ellos, leía un cuento, tal, no sé qué, y todos los días lo mismo me hacía sentir que todo era monótono y rutinario y para mí no me daba un chute de energía. Y a lo mejor muchas personas dicen, pero bueno, si es que si eres madre, esto se te tiene que mover. Sí, pues justamente como soy madre, me tiene que mover que para mí tiene que ser retador el mostrarme a mí misma que yo tengo potencial para demostrarle a mi hijo que no se conformen con lo que creen que tienen que hacer, sino que se cuestionen qué es eso que ellos tienen que pueden explorar y potenciar, ¿no? Que al final son sus habilidades y su talento, que es la experiencia de la vida, el sentido que le da a las cosas, el que tú creas que tienes la posibilidad de poder ascender, de poder crear algo tuyo propio, de poder retarte, de poder probarte a ti misma, de que hay muchas maneras de hacer las cosas y encontrar la forma y la estrategia para poder llevarlo eso a poder vivir pues, más plena y en paz. Porque otra de las cosas que no tenía era paz, porque sentía que estaba viviendo una vida de mentira. Porque si yo para mí no tenía sentido, ser coherente conmigo, saber que me podía estar media hora hablando con un paciente porque estaba hablando de sus cosas por teléfono, ¿no? Otra de las cosas que me pasaba es que cuando ya hacía la limpieza y iba a cobrar al paciente, se tiraba media hora más conmigo. Entonces estaba el paciente siguiente esperando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le gustaba sentirse escuchado, le gustaba decirme lo que le pasaba, le gustaba, ¿no? Entonces,
no sé, creo que había algo en mí que necesitaba salir y que yo misma me estaba limitando y que no era el lugar que ha sido durante un tiempo, pero que ya no era. Y la vida me trajo y me dio una buena hostia diciéndomelo para que despertara. Y salir de esa rueda de hámster, de la rutina. ¿Y dirías que así se vive ese algo no encaja por dentro? Lo mítico que nos solemos decir, que solemos sentir más que decir, algo no encaja. ¿Dirías que se vive así? Sí. Hay algo que no termina de cuadrar contigo. Hay algo que hace que tú no seas tú natural y auténticamente. Hay algo que te coarta. Hay algo que te impide, que te limita. Y tú puede ser que no sepas qué. Cuanto menos escuches eso, más distanciada estás de ti, más lejos estás de eso que vienes a hacer, por lo tanto, y eso te lleva a la típica, y pongo entre comillas, la noche oscura del alma, que es cuando te sientes totalmente roto, que nada en ti es coherente, que nada en ti parece que funciona y que te disocia de tu cuerpo, está nada más que en la mente, no te dejas sentir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas personas dicen que no es importante. Yo, para mí, el trabajo es muy importante porque para mí es una extensión de mí. Es algo que yo hago mucho al día, muchas horas, a la semana, al mes, al año, a lo largo de mi vida. ¿Cómo no voy a hacer algo que me representa a mí? Muchas mujeres sienten que han construido una vida correcta, pero no una vida propia. Entonces, mirando atrás, ¿reconoces algo de esto en tu propia historia? Sí. Yo hago lo que debo hacer, ¿no? Según quién, según qué contexto. Y ahí podemos tirar de padres, lo que es correcto para la sociedad, lo que debería de ser que se me ha impuesto, y ahí construyo algo que no me representa. Pero eso te das cuenta cuando sales de esa zona de confort, o no esa zona de confort. Ahí te das cuenta cuando empiezas a ser incoherente contigo. Cuando te das cuenta que no es coherente, cuando te cuestionas qué es lo que me pasa, que no estoy bien. Ya no es que no me siento feliz, porque al final el sentirme feliz o no es un estado momentáneo. No siempre estamos felices. En un día navegamos entre muchas emociones, ¿vale? Pero la sensación de haber elegido tú lo que tú quieres, la sensación de que aunque elijas y te equivoques, es algo que has elegido tú. No sé si tú alguna vez lo has sentido o lo has vivido, ¿no? Es decir, bueno, me he equivocado, pero, o sea, ¿qué ocurre si me equivoco? Pues nada, voy a ver qué puedo aprender de esto y si me he caído, pues me vuelvo a levantar, como los niños cuando empiezan a andar, ¿no? O sea, es que vienen entendiendo sabiendo andar, pues no, tienen que aprender, algo fisiológico. A nosotros que se me ha castigado mucho el fracaso, desde que estamos en el cole, mismamente. Ya no te digo a nivel familiar, pero a nivel social, desde que estamos en el cole, a ti se te etiqueta con un número en un examen. El otro día decía la hija de una amiga decía, es que una nota no te define. Muy bien. Chapo por ella, porque es la verdad. Y yo me quedé en plan, perdona, no es lo mismo que saques un 3 a que saques un 9, porque hay un esfuerzo detrás y... No, a mí me da igual. Una nota no te define. Tú eres mucho más que esa nota. Pero claro, bueno, yo estaba con otras personas, ¿no? Y era como, no estamos preparados todavía para escuchar esto, ¿no? No, porque se nos ha castigado mucho el fracasar, el suspender, el tener el foco en lo que se hace mal y no en lo que se hace bien. Pero si tú potencias todo aquello que sé hacer bien, que me gusta hacer, que me siento realizado, que me importa, que tiene sentido para mí, ¿qué crees que va a haber como resultado?
Me explico. Una fuerza interior increíble. Claro, claro. ¿Por qué? Porque yo puede ser que no sea buena en matemáticas, pero puede ser que se me dé de puta madre el decorar bien, el ver lo estético, el verlo funcionar, el ver lo práctico, el ver el cómo se siente la persona con eso. ¿Me explico? O se me puede dar bien el hacer preguntas, el escuchar, el comunicar, el vender, el sacar lo bueno de las personas, el empoderar, el saber de estrategia, el saber de... Es que hay tantas cosas. ¿Por qué se me tiene que dar bien la matemática? Fíjate que hace un tiempo escuché una frase que me encantó. Y es lo mítico que pasa en los coles de decir, bueno, es que eres malísimo al fútbol, es que tú eres súper torpe en esto. Y un niño, no sé si fue en un reel, si lo leí, si dónde fue, y un niño contestó y dijo, no, es que mi talento está en otro sitio. No es que sea malo en esto y tú eres malo en lo otro y tú... No, es que no todos somos buenos al fútbol, ni todos somos buenos al patinaje, ni nada. Es que mi talento está en otro sitio. A lo que tú te quedas. Pues tío, toda la razón del mundo. Claro. Qué aburrido sería el mundo si todos tuviéramos el mismo talento. Totalmente. ¿Y qué es lo que pretenden hoy día la sociedad con la escuela? Que pretenden que todos los niños estudien igual, que todos los niños estudien una carrera, que todos los niños, ¿me entiendes? Cuando cada uno de nosotros tiene una fortaleza y se van forjando unas fortalezas a lo largo de nuestra vida. No con eso no tienes que practicarlas, no te digo que no tienes que practicarlas, perdón, sino que en algo que a ti se te da bien, cuanto más lo ejecutes, cuanto más lo practiques, cuanto más lo desarrolles, vas a ser un experto en eso y un especialista en eso. Pero que ya de base se te está dando bien. Ahora, si a mí no se me da bien algo de manera natural, me va a costar mucho más un sobreesfuerzo, sobre todo, ¿no? Sobre todo que yo puedo colapsar. Si tú quieres, ¿no? Es la típica frase, si tú quieres, puedes, sí, pero tienes que ver dónde están tus fortalezas para poder potenciarlas y que las debilidades no estén tan presentes ahí, ¿no? Sí, pero todos se nos dan bien de manera natural determinadas cosas, que menos que potenciar eso. Ahora, si a mí se me da bien X y me voy a hacer algo totalmente opuesto, que me está costando un sobreesfuerzo, porque yo creo que es lo que tengo que hacer, porque se me ha dicho en mi casa o se me ha dicho en el instituto que esto es algo que tengo que hacer, como estudiar Derecho, como estudiar Psicología, como estudiar Medicina, como estudiar Ingeniería. Coño, voy a estar 5 años pasándolo muy mal, ¿no crees? Cuando a mí lo que de primera se me da bien, yo qué sé, bailar, sacar el buen rollo, bailando, potenciando a otras personas, o el ejercicio físico. Si yo tengo un don para ser entrenadora... Digamos que en cierto modo hay profesiones que están penalizadas en cierto sentido. Sí. Quiero decir, artista, hazte otra cosa, porque lo de artista no tiene futuro. Es como, sé que se me da bien esto, pero no tiene salida. Entonces voy a tener un plan B y dejo de soñar bonito con lo que realmente quiero ser, sé que valgo y sé que tengo ese talento. Totalmente. Y mucho, mucho más de lo que nosotros nos pensamos en los tiempos en los que estamos. Mucho. Por eso yo a mi hijo intento inculcarles que formarse se tienen que formar, me da igual en qué área. Mientras que sean eso que a ellos les guste, les motive y que sienten que están acorde a sus intereses, es que creo que es potenciar su propio desarrollo, su propia curiosidad y su propia, ¿me entiendes? Y al final un poco lo que decías antes, ¿no? Que tienes que despertarte todos los días, cada mañana, tienes que despertarte con ilusión, ¿no? Con ilusión de decir, voy a hacer algo que me gusta y no con el pesar de decir, otra vez al trabajo, ¿no? Entonces sí, ahí es donde cobra sentido la vida, ¿no?
Y fíjate, y yo ahora, escuchando podcast, hay mucha gente, ¿no?, que dice, sí, pero la hora de trabajo no te la quita nadie. Sí, pero el sufrimiento por emprender no te lo quita nadie. Sí, pero el sufrimiento ¿no? Sí, mucho con la polaridad de esas emociones desagradables. Evidentemente, mm, estamos en una vida real y lo material, ¿no? Estamos construyendo algo. Por ejemplo, si tú vienes a emprender haciendo lo que te gusta, tú estás poniéndote todos los días en esa palestra y cuestionándote porque eres tú con tus propias emociones haciendo eso que te gusta, ¿vale? Luego podríamos hablar de los límites inconscientes, pero me refiero a que aún haciendo lo que te gusta no significa que tú no vayas a tener momentos de bajón o momentos desagradables o momentos en los que te cuestiones si has elegido bien. ¿Me entiendes? Eso va a estar ahí. Tienes que ver y tienes que sopesar si primero estás preparada para poder sostenerlo. Segundo, acompaña o siéntete acompañado o elige un acompañante para que te ayude en esos momentos a sostenerte, sobre todo a cómo puedes hacer las cosas, a cómo puedes gestionar esas emociones cuando sientes que quieres tirar la toalla, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú decides, por ejemplo, emprender, porque salió el ejemplo de algo que sientes que quieres hacer y que es algo tuyo, creemos y tenemos la expectativa de que tenemos que tener todo finiquitado y controlado. Y no hay nada en esta vida que nos evoque un resultado concreto, salvo uno, el que nos vamos a morir si estamos vivos. Lo demás no puedo controlarlo, porque no solo depende de mí. Ahora, ¿qué depende de mí? Lo que depende de mí, tengo que aprender a gestionarlo. Y si necesito ayuda, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, me da igual al coach, ¿me entiendes? Alguien que se dedica a la estrategia del marketing, me da igual. Si necesito ayuda, intento buscarla y ver cómo puedo hacer, ¿vale? Porque muchas de las personas no aguantamos cuando emprendemos. Yo la primera, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en juego, ¿sí? Para que todo salga como yo quiero o como la expectativa que yo quiero, y muchas veces me voy de aquello que se me da bien, ¿no? O sea, muchas veces un emprendimiento abarca tantas áreas que pierdo muchas veces de vista aquello por lo que yo quiero hacerlo. Entonces, el objetivo hay que tenerlo siempre muy claro, aunque no sepamos si vamos a llegar a las expectativas que yo tengo, ¿vale? Pero si yo parto de base y que a mí se me da bien algo, que mi talento está ahí, pues intento buscar la manera para que sea lo más llevadero posible. Y te lo cuento también como algo que he vivido yo, ¿vale? No es que no sepa de lo que estoy hablando, pero si a ti se te da bien lo que tú haces, tendré que buscar la manera para que eso salga a flote. O me voy a ir a mi antiguo trabajo cuando ya estoy todavía recordando cómo me hacía sentir. Jolín, pues habrá que sopesar y ver que a lo mejor tienes que estar trabajando y emprendiendo a la misma vez durante un tiempo. ¿Me entiendes? Quieres sonar, fíjate lo que estás contando. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Desde tu experiencia acompañando a mujeres, ¿qué es lo que más nos pesa hoy emocionalmente en el día a día? Bueno, yo, bajo mi punto de vista y con lo que yo he experimentado y he vivido, yo creo que lo que más nos pesa es el no estar al 100% en todo aquello que hago. Primero, o sea, si eres madre, cuando estoy con los niños muchas veces siento que no estoy al 100% porque tengo la cabeza en mis clientes, en mi emprendimiento, ¿no? En lo que tengo que pagar a final de mes, en esto. Cuando estoy en mi emprendimiento, si no estoy trabajando con clientes cara a cara, aquello que quiero saber es cómo puedo llegar a más gente para que sepa lo que hago, ¿no? Que se me da bien y que sé que puedo ayudar a mucha gente, ¿no? Y entonces, si nos focusamos un poco en otra área, yo creo que es que queremos ser, no han venido que tenemos que ser perfectas y no nos permitimos el ser vulnerables, el parar, el
el tener en cuenta que somos personas humanas y no somos una Wonder Woman, ¿no? Que estoy en todo momento y bien y no sé, que soy perfecta en todas las áreas, no. O sea, tengo muchas carencias y me tengo que permitir estar mal porque si no, el querer camuflar que estoy bien al final me lleva a sitios donde no quiero estar y donde no quiero volver si ya lo he estado, ¿no? Porque el cuerpo habla, el cuerpo somatiza y el cuerpo te avisa de que algo no está bien. Entonces creo que eh, ser organizadas, el tener las cosas claras, un objetivo claro, no 5 objetivos ni 10 objetivos, tener un objetivo claro y tener la perspectiva de saber qué puedo abarcar, creo que es fundamental para poder permitirnos el descansar, el estar presente con nuestros hijos, el estar presente en mi emprendimiento, en toda la área de mi emprendimiento. Entonces, pues creo que un poco eso. Claro, absolutamente todo no lo vamos a tener nunca. Y nos han vendido que sí, lo tenemos que tener claro, como cuando vas a un examen y te sabes todo el examen y te me saca un 10. Pues no, en la vida así no es. Lo que pasa es que tenemos que aprender a andar sin tener todo claro. Y aprender a disfrutarlo también. Porque si no, pues lo pasamos mal con las expectativas. Y yo he pasado por eso y por eso creo que sé de lo que hablo. Sobre todo en mi experiencia, ¿eh? No todo el mundo tiene que pasar esto. Creo que es un mensaje muy importante que muchas mujeres necesitamos escuchar, con el que se pueden sentir identificadas y como que nos da una bocanada de aire fresco, como un, ¿sabes? Un poco de alivio, decir, somos muchas las que pasamos, estuvimos en esa situación y oye, tiene sentido, ¿no? Lo que estás diciendo. Y es como ese mensaje de aliento, ¿no? Hablamos mucho de talento, pero antes de reconocerlo, hay algo que yo creo que es clave, que es el merecimiento. Porque a las mujeres nos cuesta reconocer lo que valemos. Wow. O sea, nos cuesta reconocer lo que valemos. Esto es un melón grande. Bueno, yo en mi carta natal tengo Quirón. Y Quirón es la de Abrimal en Casa 2, que es el merecimiento justamente, ¿no? En Tauro. Y he tenido que aprender mucho durante este año de eso. Para hablar de una manera quizás más simplificada es el cómo me relaciono. Una de las cosas que yo cuando hago el mapa de genotipo detecto es cómo se relacionan las personas con la venta. Depende de cómo tú te relacionas con la venta, así es como tú te relacionas con tu merecimiento y con tu valor. Porque el merecimiento va ligado a lo que tú sientes que vale. Y a lo que tú sientes que vale está relacionado directamente también con la venta. Entonces, como si yo vengo a emprender, como muchos de nosotros, y estoy dando y prestando un servicio, que quiero vender mis servicios, si yo me relaciono mal con si yo me relaciono de tal manera conmigo y con mi propio valor de una manera insuficiente, que yo creo que soy insuficiente, por mucho que yo te diga que vale 50 euros, no me la voy a comprar. Ni el más servicio top, porque yo no le estoy dando valor, porque yo no me siento con valor, yo me siento insuficiente. Y esas son heridas primarias de la infancia. Y también son heridas inconscientes, son programas instalados en nuestro inconsciente que viene de pues nuestra herida perinatal y de nuestro clan familiar. Depende de cómo hayan vivido nuestros ancestros el merecimiento, pues puede ser que yo también me... Ok, ¿ahí?
Si ha habido determinadas cosas en el clan familiar, pues el merecimiento está ligado directamente con eso. Entonces, claro, cuando yo emprendo, tengo que darme cuenta cómo me relaciono yo con la venta, ¿no? ¿Qué siento yo cuando estoy vendiendo? ¿Sí? ¿Qué siento yo que me merezco? A lo mejor no estoy emprendiendo, pero estoy trabajando por cuenta ajena. Y me han dicho en mi trabajo que yo, por mi categoría, tengo que cobrar esto, ¿no? Pero mi jefe me está pagando otra cosa. Si yo no me pongo en valor, si yo permito que eso venga a mí porque tengo una necesidad de dinero, yo no me estoy poniendo en valor. Y yo no te digo que te dejes el trabajo. Ojo, te estoy diciendo que mientras que estás trabajando ahí, búscate otra cosa, que tú sientas que vale. Y el que detectas que sientas que no vale, tienes que trabajar. ¿Qué es lo que ocurre en mí que yo siento que no valgo? ¿Qué es lo que me ocurría cuando yo era pequeña en casa? ¿Cómo me hacían sentir de menos? ¿En qué contexto? ¿Qué tenía que hacer yo para sentirme vista y que merecía? ¿Qué papel juegan la autoexigencia y la culpa en esa desconexión con nuestro valor? También viene de un programa inconsciente y de esa herida primal cuando yo soy niña o lo que vivieron mis padres cuando se embarazaron de mí o lo que hay de mi clan con eso, ¿vale? Pero realmente es como si yo no me siento merecedora, ¿no? Mira, mi mentora me dijo una cosa, ¿no? En una clase y es que dijo, pasa algo en una clase donde hay un montón de niños, ¿no? Y dice quién ha sido y el que se siente culpable y no lo ha hecho suele agachar la cabeza. La culpa, de una cierta manera, está instalada desde que somos pequeños, ya sea por estas zonas en las que yo te he dicho, ¿no? Al final, lo que vivimos en la primera edad también se instala en el inconsciente. Entonces, hay muchas veces que si nosotros no lo detectamos, cuando somos ya adultos, nos estamos sintiendo culpables constantemente de algo que ni siquiera yo he hecho o ha sido causante por mí. Pero ya busca en mi cabeza el contexto para darme esos indicios de que yo he hecho algo. Porque nuestra cabeza no para de buscar aquello que yo creo. ¿Vale? Entonces, pues puede ser de que cuando éramos pequeños no se nos permitía determinadas cosas y por X no ocurría a nosotros. Puede ser que sea por esa herida perinatal o porque en el clan familiar ocurrió algo y en las próximas generaciones se instala eso a nivel inconsciente. Este tema abarcaría mucho más, creo que es muy potente porque la culpa está muy mal vista, pero se sufre mucho. Me refiero que quien lo tiene instalado sufre mucho con esto. Y hay muchas personas con esto. Hay mujeres muy, muy capaces que viven con una sensación constante de insuficiencia. Desde la mentalidad, no te pido que te extiendas muchísimo, pero cuéntanos un poco qué es lo que está pasando ahí. Bueno, yo diría que muchas veces nos sentimos insuficientes porque creemos que tenemos que hacer algo bajo las expectativas de otra persona o de otras personas. ¿Vale? Y los primeros son nuestros padres. Luego, cuando somos adultos, pues tal como está la sociedad, si nos comparamos con las influencers, con esas vidas que todos queremos tener o que nos han dicho que deberíamos de tener, ¿no? Para poder sentirnos plenos y felices, que es tener determinados lujos,
pero nadie dice qué es lo que ocurre para poder cumplir ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo estoy emprendiendo y he tenido que sanar heridas para poder estar hoy aquí hablando de este tipo de temas contigo. Antes, a lo mejor, pues, tenía mucho miedo o me sentía insuficiente. Una de las cosas que uno se puede dar cuenta que se siente insuficiente, porque suele estar muy camuflada, es esa ansia de aprender y de saber más. Yo siempre decía, abriré un programa para ayudar a personas cuando sepa más, cuando estudie más, cuando lea más, cuando comprenda más, cuando tenga mejor integradas las cosas, ¿no? Siempre he tenido esa sensación de no saber lo suficiente, ¿no? Y esto en el instituto no me pasaba. En el instituto es que no me gustaba nada estudiar. Entonces, ¿por qué me ocurre esto ahora? Porque como he dado con aquello que me gusta y sé que puedo ayudar y soy buena, voy a estar todo el rato pensando que no soy lo suficientemente buena para poder acompañar a otros. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Pues ver dónde estaban mis expectativas. Y si eran mías, porque es que a lo mejor las expectativas no eran mías. A lo mejor las expectativas que yo me creo que tengo que conseguir no son mías. Son unas expectativas que se me han inculcado desde que yo era niña, ¿no? Y no vienen de mí. Porque ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero estar en paz, acompañando a las personas. Y sí, evidentemente, la primera cosa que haga no va a ser tan buena como el haberle hecho 50 veces. Pero por algún lado tendré que empezar. Claro. ¿No? Esto es como el que sale uno de una carrera y lo contratan de becario. Por algún lado tendrá que empezar. No significa que tenga que estar de becario 5 años. Significa que cuando él vea que ya es más autosuficiente, podrá coger y elegir otro tipo de trabajo o exigir dentro de ahí que pueda promocionar, ¿no? Entonces, claro que está ligado. Es que todos nos hemos sentido insuficientes. Todos. Es una herida primaria, es una herida de la infancia, de esa niña que quería sentirse protegida, querida y vista por sus padres. Entonces, directamente me podía preguntar, ¿y qué ocurrió ahí? Esto a lo mejor sus padres no se lo habían dicho, es que ella ha interpretado que tenía que ser así. Es que a lo mejor ni siquiera sus padres tenían la expectativa de que esa niña fuera médico. Pero ella ha creído que sí, porque quería que sus padres estuviesen orgullosos. Entonces, durante X tiempo, todo eso lo ha ido confirmando que eso era así. Y a lo mejor un día se sienta con su padre y dice, vale, que yo mientras que tú fueras feliz, no tengo ninguna expectativa. ¿No? Está todo aquí ¿no? Entonces, hay que ver de dónde viene. No te digo que todas sean así, porque mis padres nunca han tenido una expectativa concreta conmigo, ¿no? Pero yo siempre he tenido que tener la confirmación de que era lo que querían mis padres para mí. Me daba miedo elegir por mí sola, porque siempre se ha castigado mucho el fracaso en mi casa. Entonces, si yo tengo miedo a fracasar, voy a estar mucho en referencia externa. ¿Qué hago? No para que si fracaso échate las culpas a ti, sino para que tú te des cuenta de que por la decisión que yo he elegido de hacerte caso a ti, ya no me hago responsable de mi decisión, de haber hecho lo que tú me has dicho. ¿Me explico? Sí, sí. No es eludir una responsabilidad como para nosotros mismos. Entonces, no es que ya vamos a llegar a dejar de ser insuficientes por conocer esto de mí, no. Me voy a llegar a sentir suficiente en el momento en el que yo tome decisiones que a mí me benefician. Sabiendo que me voy a equivocar. Sabiendo que si me hago una expectativa puede ser que no las cumpla. Sabiendo que voy a estar en incertidumbre siempre. Pero ¿y si estoy segura dentro de esa incertidumbre? De lo que yo elijo, lo elijo por y para mí, aun sabiendo que me puedo equivocar
Pero es que yo, como le digo a mi hijo, es que nunca vas a saber si te va a salir bien si no pruebas. Si tú pruebas de una manera y te sale mal, ¿qué te cuesta hacerlo de otra manera por saber si te sale bien? No te castigues porque te salga mal. Aprende de eso que te sale mal. De qué no me he dado cuenta, qué es lo que necesito saber, qué es lo que necesito mirar, de dónde lo necesito mirar, qué es aquello que necesito ahora mismo para poder saber que esto es una opción. Y a la hora de estudiar es igual. O sea, llega un momento en que dices, jolín, es que yo admiro a muchas coaches que solamente haciendo la formación de coaching ya viven de solamente eso durante un tiempo hasta que se asientan, ¿vale? Yo no me sentía suficiente haciendo coaching. Entonces hice inteligencia emocional, coaching educativo, disciplina positiva y más y más y más y más y más. Coaching de genotipo, o sea, debería decir, aprendí marketing con Delta, ¿sabes? Y tengo más cosas por ahí, ahora mismo ni me acuerdo. O sea, tanto tengo que no tengo el coaching creativo, ¿no? Y no me va a dar nada más lo de afuera. Es utilizar lo que yo ya he aprendido en mi servicio y para mí. Acogerme a eso como un clavo ardiendo y saber que yo no necesito más. Que si lo hago es por pura curiosidad, por aprender más, por que quiero instalar otra cosa más, porque si por mí fuera, pues ahora mismo haría hipnosis, biodescodificación, pues no sé, tantas cosas, pero no puede ser solamente gastar y no meterle en mis servicios todo eso que yo he aprendido. Porque entonces me estoy fallando a mí mismo. Ya no se trata de esa niña que se sentía insuficiente, es que se trata de esta adulta en la cual tengo que confiar de que ya tengo todas las herramientas necesarias. Tengo que saber cómo utilizarlas y con qué estrategia, con qué mirada, desde dónde lo hago. Como un miedo, ¿no? A decir, si yo ya sé, pero es como nunca acabo de formarme, un poco lo que decía antes, ¿no? Buscando esa perfección, me pierdo por el camino y lo digo, perdona, esto lo sé, lo voy ya a poner en práctica antes de buscar esa perfección, que parece que la formación nunca es suficiente, hasta que llega un momento y dices, sí, me voy a seguir formando, pero ¿para qué? También voy a dar y a crear sobre lo que ya sé. Claro. Darte ese ahí está el lugar. Porque claro, la autoexigencia está ligado con el sentirse insuficiente. Entonces, si yo no me permito a mí poder brillar, si yo no me permito a mí poder probarme a mí misma, si yo no me permito reconocer todo esto que yo ya he integrado, porque que tú hagas 1000 formaciones no significa que sean mejor. Es que a lo mejor hacer formaciones no las integra, porque está súper saturada, porque no tienes la capacidad de estar integrando a la misma velocidad que estás estudiando. Tienes que probar y practicar y ponerlo en la realidad material que está, ¿no? En tu cabeza solo. Pero claro, ¿desde dónde estoy estudiando? ¿Desde sentirme insuficiente o de poder dar más herramientas a mis clientes? ¿Me entiendes lo que digo? Sí, sí. Entonces, para poder barajar todo eso, tengo que reconocer que en mí ya lo tengo todo. Y me tengo que aprender a sostenerme en esa incertidumbre y en esa inseguridad. Sí. Que no es, o sea, es algo que va a estar ahí durante toda tu vida a lo largo de muchísimas situaciones, que es un poco que hay que aprender a lidiar con eso, no decir, no quiero vivir ahí, no. Es que, como decíamos un poco en el episodio anterior, es que en la vida si quieres cosas hay que tomar acción. Y hay como emociones y cosas que hay que transitar, que detrás de ese miedo realmente está la respuesta, ¿no? Claro, ahí está la respuesta, hay oportunidades. Luego te das cuenta que ese miedo era más tu cabeza que lo que era realmente. Y evidentemente el cómo te relacionas con tus pensamientos, con ese juicio interno, que esa es otra, con esa vocecita que te dice de lo que sí, de lo que no eres capaz.
esa vocecita que te está diciendo que tienes que ser muy buena persona, tienes que ser muy buena profesional. Porque si aparece el miedo, por algo es, ¿no? Hombre, claro, el miedo siempre trae un mensaje. Siempre. Las emociones siempre traen un mensaje. El otro día, no me acuerdo si lo explicaba en un reel, no me acuerdo, pero evidentemente nuestras emociones están ahí para mandarnos un mensaje. Entonces, si yo tengo una vocecita que me está diciendo de lo que yo soy capaz y de lo que no soy capaz, que tiene que estar perfecto, que así no, que al favor, que esto ya lo has estudiado, cómo se te puede olvidar, ¿no? De esa autoexigencia, de esa, al final te hace sentirte insegura o insuficiente. Y esa construcción del ego se crea también en la infancia. Porque esa voz que tu cerebro crea, viene de algunas situaciones que tú has vivido en esa infancia. Entonces, como tú te relaciones con esas voces, va a hacer que determinen mucho tu día a día. Y cuando una mujer empieza a mirarse de otra manera, ¿qué es lo primero que suele cambiar en su vida? ¿Sabrías decirnos? Cuando una mujer empieza a tomar conciencia de su poder interno, la relación consigo misma cambia. Por lo tanto, la relación con el entorno cambia. Por lo tanto, la relación con el trabajo, con lo social, con todo lo que tenga que ver con ella cambia. Porque ya lo está haciendo desde otro lugar, desde el amor hacia sí mismo. No desde el miedo ni desde la inseguridad. Es alucinante como al final siempre el centro está en nosotros. Totalmente. Nada, no es nada externo. Es todo interno. Todo. ¿Y qué ocurre? Porque hoy día la sociedad está pensada para que pienses que es todo lo externo. Todo. A la hora de consumir las redes, a la hora de consumir lo material, a la hora de relacionarte con el trabajo, todo. Le ponemos foco fuera y no, todo es dentro. ¿Cómo me relaciono conmigo dentro? ¿Por qué? Porque tal como yo me relaciono conmigo dentro, lo de fuera me lo va a corroborar. Cuando hago asesorías de house coaching, hay un ejercicio que se llama las 4 paredes. La gente no es consciente de lo que la casa llega a hablar de nosotros, porque dices, bueno, la casa habla, las paredes hablan, que lo digo yo muchas veces, ¿no? Y es que en ese ejercicio de las 4 paredes relacionamos cada una de las paredes con tu historia de vida. Y en todo el proceso de coaching y de la asesoría, ese ejercicio en concreto es como un despertar. Es decir, ¿en qué momento tú, haciéndome estas preguntas, llegaste a ese punto? De ver una pared y entender que lo que está pasando en esa pared me está pasando a mí. ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de cambiar las cosas? Nosotros proyectamos lo que estamos viviendo en nuestro entorno, pero más directo. Totalmente. En todo. O sea, que es alucinante esa frase que nos dicen, la gente no cambia. El poder real que tenemos dentro de cambiar. Sí. La gente no cambia porque no quiere o porque no sabe cómo hacerlo. Pero para empezar es como cuestiónate a ti mismo. O sea, yo cuando vivía aquel cataclismo yo decía, tiene que haber otra manera de vivir. Así no se puede vivir. O sea, que a mí no me cuenten milongas, que esto no es la vida. O sea, lo primero que me cuestionaba es, ¿qué otra manera tengo yo de vivir en este mundo? Y yo ya era madre, ojo. ¿Vale? Pero me había puesto tanto a la palestra, evidentemente, porque cada vez que me he convertido en madre, mi identidad es como volver a resetearla. ¿Y qué señales son las que nos da el cuerpo
o la emoción cuando estamos viviendo desconectadas de nosotras mismas? A mí, en mi cuerpo, aparte de los dolores, que yo entiendo que era por los niveles de cortisol, puede ser que tuviese alto, estaba enfadada todo el rato. No aguantaba ni una mosca. Ni una mosca. Claro, hoy día sé que había muchas cosas instaladas en mí desde que era pequeña, ¿vale? Pero en ese momento no lo sabía. Entonces las señales eran el que estaba todo el rato como enfadada, hablaba mal, contestaba mal, estaba sobresaturada. Mi vaso estaba llenetico hasta arriba. Y claro, a eso le añadimos los niños pequeños, o le añadimos que en mi trabajo no me emocionaba, que ya tenía problemas dentro de lo que era el trabajo, ya no solamente a nivel personal, a nivel colectivo. ¿Entiendes? Entonces, claro, no podía ser así, ¿sabes? Y luego vivía mucho compensando roles que yo había adquirido que a lo mejor ni me correspondían, ese tipo de roles. Y eso hacía que me sobresaturara más. Ya te digo, es que estaba ya, había ido a un montón de médicos por ese tipo de dolores, porque era insoportable. Y era de la misma presión que yo tenía. Entonces, el cuerpo te está hablando, chica, despierta. O sea, ¿qué es lo que ocurre en tu vida? Que no estás bien. Y creo que esto también ocurre sobre todo en esa etapa en la que es tan compleja que no entiendan, es tan difícil comprenderme yo misma, que es la adolescencia. Creo que es una etapa que marca mucho y que se tiene muy poco en cuenta porque venimos con heridas arrastradas de la infancia, de los primeros años, que nos marcan tanto a nivel inconsciente. Entonces, en esos momentos tan vulnerables, el no poder detectar que voy quitándome o voy poniéndome capas para camuflarme y no sufrir mucho, llega un momento que ya no te valen esas máscaras ni esas capas, que te rompes y no sabes por qué, no sabes detectar qué, ¿vale? Porque estoy tanto en el afuera, estoy tanto en el poder pertenecer, el poder gustar, el poder sentirme amada, el poder sentirme comprendida, el poder del que estoy tan afuera que yo me rompo en ese proceso. Y entonces recurrimos a escondernos en nuestro caparazón para poder reconstruirnos. Y por eso no nos queremos socializar. Y por eso no nos sentimos con ganas ni con fuerzas para poder hacerlo. Porque yo quiero estar en un círculo donde no se me exija más, porque no puedo dar más. Bueno, es un tema intenso, intensito. Sí. Intensito, sí. Y vamos a cambiar un poco la vibra y aunque estamos poniendo el foco en lo interno, no puedo evitar preguntarte cómo crees que nuestro espacio o nuestra casa refleja cómo estamos por dentro. Bueno, creo que tiene que ver tanto. Hay personas que necesitan tener colores para poder sentirse felices, sentirse, yo que sé, con energía, sentirse pues, muy unido a su casa. Yo, por ejemplo, mi casa es muy minimalista. Tengo lo justito porque a mí el tener muchas cosas en casa me satura. Soy muy sensible y el tener, por ejemplo, mucha decoración a mí me estresa. ¿Vale? Entonces, yo no soy así, pero hay personas que son totalmente opuestas y que necesitan eso para poder sentirse unidas a sus casas. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, interfiere mucho cómo somos y lo que nos gusta dentro, se ve tan reflejado dentro de nuestra casa, e incluso en cómo estamos, ¿no? Yo que tengo una mente dispersa y que súper hiperactiva, en algo que se refleja es que yo no tengo mi casa completamente ordenada todos los días. Yo me puedo tirar mucho tiempo con algo en el mismo sitio que hasta que no me pongo a limpiar, a hacer la limpieza semanal, no lo quito.
porque para mí es tomar una decisión más que me sobresatura el día. ¿Me explico? Sí. Y las personas que son neurodivergentes lo viven así. Las cosas, por ejemplo, yo también tengo esa vena, se me despertó hace un tiempo esa vena espiritual y comprendo que hay energías que no vemos. Y yo cuando hago una limpieza general y a fondo en mi casa, sobre todo, o una vez a la semana, yo paso el palo santo y la salvia y yo tengo que tener toda la mañana la ventana abierta porque yo a mí ese olor me da dolor de cabeza. Entonces yo, por ejemplo, entrar en una casa donde tenga ambientadores que sean bien empalagosos, pues me da dolor de cabeza hasta el punto de tener ganas de vomitar, ¿no? Entonces, creo que influye tanto cómo somos, qué es lo que necesitamos en nuestras propias casas, que la decoración tiene que ir acorde de nosotros, no de lo que hemos visto en una revista. Puede ser que me guste algo, pero a lo mejor lo pongo justamente de una revista que he visto y veo que no pega en mi casa. A lo mejor pega en la casa, es perfecta para la casa del vecino, porque va tanto con su personalidad y como esa persona. ¿Sabes de qué decir? Entonces creo que tenemos que tener muy en cuenta cómo somos a la hora de tener nuestra casa y qué es lo que necesitamos a la hora de decorar nuestra casa, ¿no? Para no, yo qué sé, para no sobresaturarte, para sentir que es tuya, para sentir que, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que influye mucho, influye muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Has visto casos en los que al trabajar la mentalidad y la identidad también cambia la forma de habitar la casa o el espacio? Sí, el mío mismo. Yo que siempre había sido una persona que cuando hacía limpieza general a la casa de mi madre le tiraba un montón de cosas, yo me he visto de, contra, yo no tiro nada. He vivido un proceso muy intenso este año y no te puedes imaginar el otro día cuando hice limpieza en el trastero todo lo que tiré. Y le he dicho a mi marido, voy a seguir por el armario, que lo sepas. Sí. Sabes que el tirar ropa que no usas también es como recolocarte en tu momento vital. Conectar con el presente, con tu realidad, con tu vida, con la mujer que eres hoy. Es que lo de depurar no es tirar. No. Depurar tiene una emoción detrás muy, muy fuerte, que yo muchas veces, de hecho lo cuento en el libro, recomiendo hacer una meditación previa, estar preparados, porque hay cosas, pues calcetines que están rotos y ese tipo de cosas que no te mueven. Pero hay muchas otras cosas que sí mueven y que no se está preparado para soltar. Y es un capítulo intenso, pero también lo hablamos por el grupo privado y hay muchas mujeres que dicen, es que yo tengo tesoros ahí que me llevan a recuerdos, yo no estoy preparada para esto. Entonces, esa parte de depurar es muy intenso. Hay un apego, hay una emoción, hay mucho dentro, mucho detrás, mucho interno, que no es, venga, este fin de semana me pongo a depurar. No, ojito, hay que estar preparado para hacerlo. Si no estás preparado, quieres hacerlo, no estás preparado, para. No pasa nada, no es obligatorio, no hay que hacerlo ya, no es urgente, pero es eso. Tú este año estás preparada, encontraste tu momento y lo hiciste. Pero no todo el mundo está. No es tan fácil como, toca depurar, toca ordenar, simplificar y vivir así, punto. En el escrito, dichos, muy bonito, pero sentido. Sí, aparte que yo estoy contigo, lo tienes que sentir para poder hacerlo, porque ahí es cuando obra la magia, porque algo inconsciente también se mueve ahí, mucho. Hay historia, hay mucha historia detrás del por qué ya no me pongo esto, aquello espero a que vuelva a adelgazar, que vuelva a ser aquella mujer que fui, que ya no soy. Se mueven muchas cosas dentro, por eso te decía yo lo de que respiraciones, relajar, prepararte para ese momento, hacerlo por partes, por días, no hacerlo sola.
como seguir un ritual, ¿no? Y de hecho el otro día escuchaba a una chica profesional del orden en un podcast, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, yo tengo memoria de pez, que ella incluso recomendaba ponerte guapa, como si te fueras a una fiesta. Enamórate de ti misma, mírate al espejo y di, hoy voy a hacerlo, pero lo voy a hacerlo como esa mujer empoderada, guapa, como a mí me gusta vestirme, me voy a vestir y hacerlo desde ahí. Y hacerlo acompañada, ella matizaba que hacerlo acompañada, que es muy, muy importante. Si me acuerdo de buscar a esta mujer, lo pondré después en la descripción, pero ella decía que sí, que es muy importante. Yo no lo suelo decir, pero ella matizaba el ponte de fiesta y ponte en tu estado más alto, porque las emociones que se viven después en este proceso son altibajos constantes. No, y ¿sabes lo que ocurre? Que es que a mí, por ejemplo, me pasa que yo no limpio a fondo, o sea, cada vez que limpio, evidentemente, pero cuando limpio a fondo, yo me vengo arriba, me doy cuenta que cuando limpio a fondo es cuando yo necesito hacerlo, cuando ya hay algo que ha cambiado en mí y que ya no me vale eso que tengo ahí. Cuando tú necesitas limpiar algo tuyo. Y cuando a lo mejor se ha ordenado algo en ti, interno. Fíjate. Cuando tú ya has cambiado de gafas y has cambiado de perspectiva y ya te relacionas con esa parte de ti de otra manera. Fíjate hasta qué punto llega esa conexión. Sí, es muy importante. Y aparte en la casa, tú piensas que es nuestro refugio. ¿Entiendes? Y si la casa hablara, de la marinera, me refiero. Al final es el lugar donde nos sentimos a salvo. Porque cualquier persona piensa, pasa una desgracia, pasa la pandemia, todos a casa. Ahí te sientes, ¡guau! Salvo de todo. Claro. Cualquier cosa que pase es como tu lugar seguro. Está en tu casa. La tengas más o menos ordenada, más o menos bonita. A no ser un caso en concreto, casos muy puntuales de situaciones, de situaciones personales diferentes, lo normal es que tú en tu casa te sientas a salvo siempre. Ese es un lugar seguro. Sí, totalmente. Dependiendo de cómo estemos emocionalmente, así estará nuestra casa. Exacto. O sea, tú pregúntate, a ver, sí que es verdad que esto también depende mucho del contexto, la autoexigencia y el para qué hacer las cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando nació mi primer hijo, estaba tan agobiada porque viniera gente que estaba limpiando a toda hora. Y a mí eso me causaba un estrés enorme, porque solamente vivíamos mi marido y yo, y nosotros estábamos trabajando todo el día afuera, o sea que la casa no es que estuviese, ¿sabes qué quiero decir? Y de golpe y porrazo estoy yo todo el día ahí con el bebé, que no dormía casi nada, que estaba cansada todo el día, me daba un agobio, hasta que llegó un momento en que dije, yo así no voy a vivir, pendiente de la limpieza de la casa, cuando lo importante soy yo y mi hijo. Esa fase que no tienes tiempo ni para ducharte, que dices, a ver, en un momento que se duerma, que yo me meto en la ducha y cuando metes el pie en la ducha, te... Literalmente. Sí, literalmente. ¿Cómo lo recuerdo aquello? O sea, ¿cómo cambia? Tú que también tienes 3 niñas, yo tengo 3 niños, ¿cómo cambia del primero al último? ¿Sabes? Que yo me acuerdo que justamente con el primero, que apenas dormía, aprovechaba un momento que se durmiera para ir a ducharme y entonces me duchaba el cuerpo y decía, jolín, creo que me puedo lavar la cabeza. Y era echarme champú en la cabeza y se ponía a llorar y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La leche se me caía del pecho de solamente de echarme el agua caliente de la ducha y de escucharla de llorar, la leche me salía borbotones. Yo decía, es que de esto nadie habla. Nadie habla de esto, ¿no?
No había hablado de esto. Entonces creo que, pues, que es muy importante. Y solté esa autoexigencia y nunca he vuelto a tener la exigencia de tener mi casa impoluta. A lo mejor por eso hasta me invito a gente, porque tengo 3 niños pequeños y la tengo siempre, ¿sabes? Pero me da un poco igual en el sentido de que yo a ellos sí que es verdad que les enseño que antes de acostarse pues hay que ordenar, o cuando se come hay que recoger y todo eso, pero no es esa cosa que me dio en su momento que no podía vivir. Dije, no. O sea, no, va a ser que no, así no. Y es que al final la vida son etapas y tenemos que adaptarnos a esos cambios, a esas etapas. La vida cambia, la manera de trabajar nuestra casa cambia y cuando pretendemos ser las mismas, cuando nuestra vida cambió, ahí es cuando empieza esa desconexión, ¿no? Siempre digo que ahí es cuando un hilo invisible se rompe, porque toda nuestra vida cambió. Tenemos hijos, no somos las mismas, pero pretendemos que nuestra casa siga siendo igual, que todo siga siendo igual y nosotras seguir siendo las mismas. Y ahí es en ese momento donde algo se desajusta y deja de funcionar. Entonces, ¿que no puedo llegar a todo lo que llegaba antes? No pasa nada. Lo vamos a ver, lo vamos a trabajar y lo vamos a ajustar a la vida que tienes ahora. Sí, así es. Es que no puede ser igual como a la hora de, por ejemplo, yo de emprender, no puedo pretender estar trabajando 12 horas cuando sé que en mi día no puedo estar 12 horas trabajando. Si me autoexijo estar trabajando 12 horas, ¿qué va a ser de mí el viernes? Entonces tengo que bajar la intensidad y a lo mejor tengo que dedicarle un domingo o un sábado. Es que como a mí me da igual, ¿sabes qué quiere decir? A la larga eso no se sostiene. 12 horas, el viernes acabo reventada, pero a final de año ya esa energía bonita que tenías a tu emprendimiento en algún momento se va perdiendo porque no es sostenible en el tiempo. Lo que te sostiene es la pasión por lo que estás haciendo, pero no le estás poniendo salud, no le estás poniendo esa energía bonita que buscamos, ¿no? Manu, si una mujer que nos escucha hoy siente que se ha perdido un poco a sí misma, ¿qué ejercicio sencillo le propondrías para empezar a reconectar con lo que lleva dentro, hoy mismo? Un ejercicio que pueda hacer hoy mismo y que le pueda ayudar. Que recuerde lo que le gusta hacer. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Que se lo pregunte. ¿Qué le gustaba cuando era niña hacer? ¿Con qué soñaba? ¿Qué creaba? ¿No? ¿Qué hacía? Que en algún momento dejó de hacer. Y reconectar eso que me gusta hacer para poder practicarlo más continuo o de una manera diaria en un corto periodo de tiempo, si es que no se dedica a eso. ¿Eso qué me hace? Hace que yo vuelva a mí, de alguna manera. Si a mí me gustaba pintar o dibujar, pues pinta y dibuja. Si a mí me gustaba crear con mis manos, pues cógete una arcilla y modela, o apúntate a un taller de cerámica, o apúntate a algo creativo. Si a mí me gustaba la música, ponte música que te guste. Que muchas veces, pregunto, no tiene que ver con dedicarse profesionalmente a eso. Me explico. Puede ser que a mí me encante el trabajo que hago, pero que una parte de mí necesite recuperar a esa mujer que fui. Es decir, pues es que me flipaba el baile, el ballet, lo que sea cuando era pequeña. Y en el momento que yo sigo haciendo mi trabajo, que me apasiona, recupero esa parte. No quiere decir que yo me tenga que dedicar profesionalmente a eso, pero ahí surge una conexión emocional muy bonita de buscar el sentido, ¿no? De decir, yo me dedico a esto, pero como diría, lo digo muchas veces en los podcasts, ¿no? Soy esto, pero también soy muchas cosas. Entonces es recuperar esa parte de ti, de mujer, que se desconectó en algún momento, ¿no? No, claro, es que el que tú hagas algo que a ti te importa y te aporta, va a tener nuevas conexiones neuronales y eso hace
que lo que tú estés haciendo en otras áreas lo estés haciendo desde otro lugar. Que eso es lo más importante. Claro. Y muchas veces nos sorprendemos hasta qué punto me gusta un trabajo. A ver cómo digo esto sin que se me malinterprete. Muchas veces estamos trabajando en algo, ¿no? Y me gusta, me siento realizada y creo que podría estar haciendo eso hasta que me jubile. Y empiezo a hacer cosas que ya no hacía. Pues si me gusta la naturaleza, voy a la naturaleza más a menudo, pues hacer alpinismo, voy a la playa, escuchar música que he dejado de escuchar, pero yo que sé, en mi caso, porque estaba con el cantautor todo el día y ya no escuchaba grupos que me gustaban, porque eran todo el día canciones de niños. Bueno, pues empiezo a escuchar música que sí, empiezo a recuperar esas clases de baile, porque a mí me encantaba bailar y ahora voy a bailar y me hace sentirme súper bien conmigo misma. Y algo en mí cambia y ya muchas veces el trabajo en el que estoy y me sentía realizada ya no me vale. Y empiezo a descubrir unas partes de mí que estaban dormidas o guardaditas en un cajón porque creía que ya no me identificaba con eso y resulta que es lo que me hace sentir más viva. Y que hay una conexión entre ellas que no puedo explicar, pero que si la uno toda deriva a algo que incluso puedo empezar a hacer como hobby y veo que a la gente le gusta y me lo compra. Pues resulta que a lo mejor el trabajo donde yo estaba ya no me está gustando como antes. O ya siento que no está tan conectado conmigo como antes. Porque he despertado algo que se había desconectado en algún momento de mi vida y al volver a enchufarlo resulta que empiezo a explorar otra vez todas esas partes de mí que me hacen sentirme más empoderada, más yo que nunca, más conectada y más coherente. Y resulta que a lo mejor que pueden tener una cabida en mi vida más grande de lo que yo a priori creo que tiene. Y a lo mejor eso se convierte en una profesión. Todo es buscar dentro. Todo es buscar dentro. Y todo está dentro. Lo que pasa es que está dormido. Por la sociedad, por cómo nos hemos criado, por lo que hemos creído que tenemos que hacer. Este año he descubierto que incluso por sanar algo que viene del clan, nos dedicamos a una profesión que no es lo que yo quiero. Pero evidentemente hay unas lealtades que son invisibles, que de una manera intrínseca asumimos que debemos ser. Me parece apasionante todo lo que nos cuentas. Te haría 1.000.000 de preguntas más, sin exagerar, pero creo que nos estamos extendiendo muchísimo, así que para cerrar el episodio de hoy, quiero que las personas sigan aprendiendo contigo, que sepan dónde encontrarte para que tengan esa oportunidad. Así que cuéntanos dónde pueden saber más de tu trabajo. Bueno, yo en el único sitio que estoy por ahora, en Instagram, en @manuvasallo. Y quizás mi primer servicio de vía de entrada es el mapa de geniotipo y luego a partir de ahí pues hay otros servicios. Pero sí que es verdad que me gusta tener esto como vía de entrada porque es ver no solamente el talento de la persona, sino también las habilidades de ese talento, cómo la persona los vive y también salen pues las heridas emocionales y la sombra. Entonces, el poder darle eso a la persona que viene, que se vea y que se reconozca, ¿no? Y que pueda ser un poquito más consciente de que lo que siente es lo que está emanando de sí, ya está en él o en ella, para mí es súper gratificante y me siento muy realizada y creo que
pues es como que la persona también se siente vista y se siente capaz. Luego tiene que tomar decisiones. Si sigue conmigo o no sigue conmigo, qué voy a hacer con esto que he recibido, cuál es la primera acción que puedo hacer, cómo puedo ejecutarlo en algo pues ya más físico, ya sea un emprendimiento, un servicio, ¿no? Pero el poder en una sesión tener toda esa información creo que es brutal. Creo que es, no sé, a mí me ayudó mucho a tomar decisiones y estuve también buscando la vía de poder ejecutarla, ¿no? Porque soy una persona muy mental y necesito tener mucha claridad para tomar decisiones, pero me ayudó a saber ciertamente que venía a acompañar a personas. Entonces... Es brutal. Yo puedo confirmar que sí, que lo es, que es brutal. Sí. Manu, gracias por compartir tu historia con tanta honestidad. Este episodio nos recuerda que no somos solo lo que hacemos, sino todo lo que somos cuando nos permitimos parar y mirarnos con verdad. Y a ti, si algo de lo que has escuchado hoy te ha resonado, quédate con ello, porque ahí hay una parte de ti pidiéndote espacio. Muchas gracias, Manu. Me encanta el cierre. Muchas gracias a ti, Anaí. Y muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Esto es Diseña desde tu interior y yo soy Anaí Currás. Nos encontramos el próximo día 9. Un bico.